Bien, en esta lección vamos a continuar creando nuestro personaje. Recuerda que puedes seguir trabajando con tu escena actual o abrir la escena que te hemos proporcionado con la masterclass de nombre Lección 3 Final. ¿Ok? Ya tenemos a la geometría principal. Vamos a seleccionarla. Activamos la herramienta mover. Te das cuenta que su pivote está justo acá abajo. Vamos a centrarlo con el hotbox, menú de la izquierda, center pivot. Ok, y vamos a colocarlo justo en medio de la grilla en la vista front. Presionamos la tecla insert para ir a modo pivote y adherimos al centro. Esto con el fin de crear una instancia de esta geometría. Ok, menú edit, duplicate special, option box, opciones por default, instancia y en su escala de x-1. Recordemos que esta escala es en base al pivote, por eso movimos el pivote en el centro y ya está. Ahora cualquier modificación que hagamos de este lado se hará automáticamente del otro lado. Esto con el fin de ir viendo, al personaje un poco más en forma, más terminado. ¿Okay? Bien, vamos a empezar a crear la parte de acá atrás y a completar la parte del mentón. Ok, prácticamente ya empieza a tomar mucho más forma. Vamos a ir a nuestra vista front, modo edge, y vamos a extruir estos tres bordes. Recordemos que solo vamos a trabajar en la mitad del modelo. Lo que hagamos de este lado se hará automáticamente del otro lado porque es una instancia. Ok, vamos a extruir hacia afuera. Y acomodamos vértices en modo X-ray. Ok. Si ya esté aquí, se unirá con este vértice. Este prácticamente vendría siendo la parte final del mentón. Recuerda moverte entre vértices con las teclas de dirección, es decir, las flechas de tu teclado. Ok, vamos a acomodar de mejor forma y a distribuir de mejor forma vértices. Ok, empieza a lucir bien. Desactivar X-Ray y vamos a unir estos vértices. Y el de aquí no es necesario unirlo porque esta pieza no es parte de nuestra pieza principal, simplemente es una copia, así es que adherimos al centro. Empieza a tomar mucho más forma nuestra geometría. Ok, luce correcto. Ahora lo que podríamos hacer simplemente es seleccionar este borde y empezar a extruir hacia atrás en nuestra vista side. Ok, podemos presionar la tecla G para realizar la última acción. Si no, nuevamente extruimos, no hay ningún problema. Ok, y ahora sí podríamos empezar a unir vértices en esta parte para ir formando la parte trasera de la cabeza. Ok, ahora sí podríamos empezar a dar mejor transición en esta parte de atrás. Ver si podemos mover hacia arriba. Ok, incluso me parece que ya sería correcto seleccionar todas estas piezas. Te das cuenta que aquí hay unas caras muy grandes. Podemos insertar obviamente un loop justo en la parte central para que haya mejor distribución de caras. Nos vamos a la vista front y podremos tomarnos el tiempo de acomodar vértices de mejor forma. Okay, formando ese loop redondeado en la boca hacia afuera. Te das cuenta que ya hemos obtenido prácticamente todo el contorno de nuestro personaje, de la cabeza, toda la silueta. Ok, incluso aquí vamos a acomodar vértices. Parece que podemos mover un poco hacia arriba. Ok, empieza a lucir correcta. Geometría me parece aquí incluso que está muy amontonado. Podemos distribuir un poco mejor. Vértice del mentón. Este vértice prácticamente es el que complementaría toda esta silueta exterior del personaje viéndolo de frente. Obviamente estos vértices meterlos hacia adentro, lo mismo con este, son los vértices de la parte de atrás. Ok, desactivamos X-Ray y ahora sí podríamos seleccionar todos estos bordes. Incluso hasta aquí me parece correcto. Vamos a ver nuestra vista de perfil, ok. Y vamos a extruir hacia la parte de atrás, ok.
Presionamos la tecla G para invocar la última herramienta. Y nuevamente, para complementar la parte de atrás, obviamente hay que acomodar vértices y unir vértices. Vamos a empezar uniendo los vértices. O incluso la tecla G para unir vértices más rápidamente. Y ya está. Ok, ahora lo que podríamos hacer sería empezar a extruir la parte de acá atrás. Okay. Seleccionamos estos bordes, solamente 3 bordes. Y a partir de aquí podríamos extruir desde la vista side para que sea más fácil. Extruimos hacia abajo. Y nuevamente extruimos hacia abajo. Okay, para formar esa parte redonda de atrás. Y ya sería momento de empezar ahora sí a acomodar vértices. Primeramente podríamos mover hacia arriba esto. Activamos X-Ray. Y ahora sí es momento de empezar a acomodar vértices. Ya insertamos geometría, es lo que te comentaba. Metes geometría necesaria o haces cambios. Una vez que has hecho eso, ya es tiempo de empezar a acomodar vértices. Porque al insertar geometría, obviamente se fueron moviendo piezas. Ok. Y ya es tiempo de empezar a acomodar nuevamente. Incluso obviamente aquí hay un espacio muy grande. Regresamos a modo objeto e insertamos un loop para que haya mejor distribución de vértices, más geometría con que trabajar. Ya empezamos ahora sí a checar la forma del cráneo, ya un poco más enfocados a los detalles. Obviamente estos vértices los podríamos mover hacia atrás para que haya mejor distribución de caras. Asegurarnos de que haya buenas curvas aquí, porque recordemos que es la forma principal de la cabeza del personaje. Entonces es necesario que haya buenas curvas, porque obviamente una cabeza es redonda o tiene una forma suave, redondeada o elíptica. Entonces sí es necesario que haya buena distribución de caras, buenas curvas, y que los vértices formen buenas curvas. Ok, empieza a lucir mucho mejor, acomodar vértices aquí. Obviamente aquí vamos a tener que meter un loop. Incluso estos vértices moverlos hacia acá un poco para que haya mayor distribución o mejor distribución. Ahora sí regresamos a modo objeto, insertamos el loop justo aquí y tomamos el tiempo en acomodar vértices nuevamente. Te das cuenta que poco a poco fuimos metiendo loops y ya tenemos esa forma redondeada o elíptica de la cabeza del personaje. Ahora lo único que queda por hacer es distribuir mejor los vértices, acomodarlos y que formen nuestros vértices buenas curvas. Recordemos que una buena curva nos va a dar una superficie suave, que es justo lo que queremos. Vamos a mover incluso un poco los vértices hacia la parte de arriba. Ok, tenemos una mejor geometría, incluso estos vértices podemos moverlos ligeramente hacia arriba. Aquí hay algo por hacer, pero lo vamos a hacer un poco más adelante, en la parte de la ceja, ya cuando entremos en los detalles. Y aquí lo que podríamos empezar a hacer es mover ligeramente vértices hacia el frente para ir haciendo espacio en la parte de atrás. Ok, empezar a mover un poco hacia el frente vértices. Obviamente siempre manteniendo esa buena distribución. Y para no hacer trabajo de más, incluso me parece primeramente conectar aquí estos vértices. Ok, primeramente sería insertar lo que es un loop justo aquí. Y ahora sí conectar este vértice con este para eliminar triángulos y unir esta topología. Ok, los unimos. Te das cuenta que mantuvimos cuadro arriba, cuadro acá y cuadro acá. Ok, o caras de 4 lados para mantener una perfecta topología cuadrada. Y ahora sí podríamos empezar a unir. Ok, pero asegurarnos de que estén las líneas o el número de vértices igual para unir. En este caso sería este vértice con este y este con este, pero estaría faltando uno. Prácticamente lo podemos meter en la parte de abajo. Es el loop faltante. Y ahora sí podríamos unir este y este. Ok, unimos vértices.
Lo mismo este con este, presionamos la tecla G. Y este con este. Podríamos unirlos y ya está. Ahora lo único que queda por hacer, obviamente se ve muy cuadrado el personaje, empezar a acomodar vértices, ir suavizando toda la geometría y vamos a empezar por la vista side. Podemos activar X-Ray. Primeramente suavizar en esta parte. Recuerda moverte con vértices o entre vértices con las teclas de dirección. Lo primero que vamos a hacer es suavizar esta geometría. Ok, obviamente aquí una buena curva, falta crear el mentón en esta parte, pero ya empieza a verse mucho mejor. Aquí sí será necesario trabajar estas curvas. Ok, dar una mejor distribución. En cuanto a los vértices, mover hacia adentro, estos vértices moverlos ligeramente hacia abajo. Ok, que haya el mismo espaciado entre vértices y caras. Incluso este podremos moverlo hacia adentro un poco. Ok, mover hacia abajo, estos vértices ligeramente hacia abajo. De igual forma, esta parte. Ok, mover los vértices en la parte de abajo. Te das cuenta que ya tenemos esa buena redondez o forma elíptica suave de la cabeza del personaje. Y hemos mantenido una perfecta topología cuadrada y una buena distribución de vértices. Incluso aquí podemos empezar a acomodar de mejor forma vértices. Que se empiece a lucir correcto todo. Incluso la curva final, porque sería la transición con las demás caras. Pero es bueno acomodar antes de avanzar, insertando más geometría. Tener correcta la geometría que actualmente tenemos antes de empezar a meterle de más. Okay, muchas veces exageramos metiendo geometría y cuando vemos ya es muy difícil seguir avanzando. Por eso es bueno insertar geometría y acomodarla. Nuevamente insertar y acomodar. Ok, ya tenemos nuestra buena distribución de vértices en la vista side. Podemos ir a la vista front y empezar a redondear un poco. Ok, seleccionamos todos los, incluso podríamos trabajar vista front y vista perspectiva de este lado. Ok, y podríamos ahora sí empezar a dar esa suavidad. Te das cuenta que luce muy cuadrado nuestro personaje. Pareciera que de este lado hay algo y de este lado otro objeto distinto. Es necesario crear esa transición suave en esta esquina, metiendo vértices justo aquí. Y en la vista side, moviendo hacia atrás para crear esa transición. Y obviamente crear esa curva correcta, ligeramente hacia atrás. Y que haya una buena transición, justo aquí hacia arriba. Ok, poco a poco ir dando la forma. Te das cuenta que ya redondeamos de mejor forma en la parte desde la parte de enfrente, cómo fluye la geometría hacia la parte de atrás. Incluso me parece estos vértices hay que trabajarlos un poco mejor, empezar a crear buenas curvas justo aquí, este vértice moverlo hacia arriba, ok, para dar seguimiento a esta curva que viene desde la parte de atrás. Podemos mover un poco, incluso este vértice moverlo ligeramente hacia atrás. Buena distribución y buenas curvas, recordemos que es la clave para un modelo atractivo, un modelo bonito. Justo en esta parte viene la curva hacia abajo. Lo que podríamos hacer aquí sería enderezar ligeramente la curva, ok, obviamente sin exagerar, pero sí enderezar sutilmente esta curva, incluso en esta parte, empezar sutilmente a enderezarla porque es la curva central. Ok, me parece que ya luce mucho mejor. Podemos presionar el número 3. Activamos Wireframe Unshaded. Ya se ve una transición mucho más redondeada entre la parte de enfrente y la parte de atrás. Incluso hay que trabajar
un poco lo que sería nuestra vista side. Parece que sería justo en la zona de la mejilla, pero esto me parece que ya está enfocado un poco a la vista de frente también. Podemos seleccionar todos estos vértices, mover hacia el centro ligeramente. Ok, no quede tan mejilludo nuestro personaje. Obviamente en esta parte meter un poco la zona de la cabeza. Y aquí bajar un poco estos vértices. Prácticamente ir creando esa zona redondeada. Ahora vamos a enfocarnos en la parte de atrás. Ok, la parte de atrás siempre tiene que ser una curva hacia abajo, una curva redondeada. Incluso me parece que estamos teniendo una muy buena curva. Lo único que haría falta sería dar una mejor distribución de vértices, pero me parece incluso que luce correcta. De igual forma aquí darle una buena transición acomodando vértices. Te das cuenta que esta sería la curva guía. Ok, incluso podríamos bajar un poco, meter, esta sería la curva guía. Ok, y ahora en base a eso distribuir estos vértices en todo el espacio restante. Ok, mover hacia arriba, crear esa buena curva. Ok, distribuir bien los vértices, que no luzca comprimida la geometría. Obviamente podemos mover hacia arriba ligeramente los vértices. Ok, estos vértices de igual forma moverlos ligeramente hacia arriba. Ok, parece estamos teniendo una buena geometría. Recordemos que este proceso es un poco tardado, sobre todo a la hora de acomodar vértices. Obviamente tú puedes seguir metiendo geometría, pero no te lo recomiendo. Sí te recomiendo que te tomes el tiempo en acomodar vértices, porque si empiezas a meter geometría además, te costará mucho más trabajo acomodar posteriormente. Por eso es mejor acomodar, ya que tengamos unos vértices bien acomodados, podemos empezar ahora sí a meter más geometría. Okay, recordemos que la geometría que metamos se va a basar en la forma que tiene nuestro modelo. Entonces, si nuestra geometría está mal distribuida, la geometría que vayamos metiendo de igual forma estará incorrecta. Podemos mover ligeramente hacia arriba, de igual forma este. Okay. Empezar a ver ahora nuestro modelo desde la vista top. Okay. Crear de igual forma esa curva redondeada. Te das cuenta que aquí ya luce muy cercano. Podemos redondear un poco más moviendo vértices hacia el centro y botando este un poco hacia afuera, creando esa curva. Es necesario observar nuestro modelo desde todos los ángulos. Te das cuenta que muchas veces el modelo ya luce bien desde un lado o desde un ángulo. Lo ves desde otro ángulo y te das cuenta que no estaba tan bien. Ok, vamos a curvear esta parte. Ok, distribuyéndolo de mejor forma, abriendo un poco en esta zona. Te das cuenta que en esta parte faltaba abrir ligeramente vértices. Que haya una muy buena distribución. Podemos mover aquí, ligeramente abrir, tomarnos el tiempo, no hay prisa. Ok, lo que nos importa es que al ver el modelo terminado estemos totalmente satisfechos con el resultado. Podemos incluso distribuir de mejor forma los vértices en esta zona. Ok, me pregunto qué pensarás al escucharme hablar, perdón, así. Ok, ojalá no sea tan molesto. Este tonito que traigo, incluso a mí sí me molesta. Pero bueno, ok, seguimos acomodando vértices. Buena curvatura en esta parte. Incluso aquí me parece que exageré un poco. Abrimos en esta parte. Ok, te das cuenta, ya hay una buena curva en esta parte. Incluso aquí tendríamos que abrir. Viene la curva, baja.
Tendremos que abrir ligeramente. Y aquí ya empezaría a cerrar nuestra curva. Ok. Incluso aquí me parece que hay que distribuir de mejor forma hacia atrás. Ok. ¿Te das cuenta cómo es necesario empezar a acomodar vértices desde todos los ángulos? Ahora vamos con la curva exterior. O con la curva que está un poquito más por fuera del modelo. Empezaría a formar un poco más la silueta. Ok. Hay que meter estos vértices. De igual forma, esta parte ya no sería tan fuera o tan separada. ¿Okay? Podríamos acercar un poco más. Obviamente si es una parte redondeada, pero ya no va tan afuera, podemos mover hacia atrás. ¿Okay? Y este vértice podríamos checar justo qué vértice viene siendo. Simplemente moverlo hacia atrás. ¿Okay? Te das cuenta que ya hemos redondeado mucho más. De un principio lucía como un modelo totalmente diferente en la parte de enfrente y en la parte de perfil, perdón, otro modelo. Ya luce mucho más redondeado. Incluso me parece solo trabajar en esta zona de los ojos. Simplemente redondear un poco. Ok, pero prácticamente ya está, ya empieza a tomar mucho más forma. Incluso este vértice moverlo ligeramente hacia arriba para que haya una buena curva. Pero te das cuenta que ya empieza a lucir el modelo mucho mejor. Ya tiene una mucho mejor transición, curvas. Ok, te das cuenta que esta lección fue prácticamente de meter geometría y acomodar de mejor forma vértices, pero ya obtuvimos una forma más suave y mucho más, una mucho mejor distribución de vértices, que era muy importante antes de avanzar. Que incluso te das cuenta que al mover en la vista top se movieron un poco los vértices, pero prácticamente estamos respetando totalmente nuestra imagen de referencia. Tenemos una buena topología y ya empezamos a obtener un buen personaje. Ok, vamos a detener la lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a continuar.